Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer este final de la UTN de la Facultad Regional Rosario. Antes que nada quiero darle las gracias a quien me envió este final como para hacer un modelo distinto. Nosotros en general estamos trabajando haciendo modelos de finales de la Facultad de Buenos Aires, en general a otras facultades del interior también, pero en general este modelo está bueno porque plantea un desafío distinto, así que espero que lo disfruten. Vamos a hacer ahora las cuentas y empezamos. ¿Cuál es la idea, no? Fíjense, por ejemplo, en este caso, la idea de este problema es tratar de encontrar el dominio de integración R, ¿sí? Que es toda esta parte que está sombreada, y encontrar el área que tiene la función, ¿no? Siempre nosotros pensemos cómo hacemos en forma genérica, no en un problema general, cómo hacemos para encontrar el área de cualquier función, ¿no? Fíjense, en este caso nosotros vamos a tener, estoy hablando de una forma general, en el eje X, Y tenemos, supongamos, dos funciones. Vamos a llamar a una función f acá en azul y a una función en rojo g, que es la que ustedes ven acá, ¿no? Y la idea sería tratar de encontrar el área que está comprendida entre esas dos partes. Vamos a sombrearla como el área verde, ustedes ven acá a continuación. Entonces, siempre que ustedes tengan este tipo de áreas para calcular, la idea es pensarlo de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a hacer una integral que va a estar definida, ¿ok? Obviamente, ¿en qué intervalo? En el intervalo donde nosotros nos movamos alrededor de x. Por ejemplo, en este caso, entre a y b. Entonces, el extremo inferior del intervalo es a y el extremo superior es b, ¿no? Y hecho esto, la idea es tratar de hacer una cuenta que refleje básicamente quién es la función inferior y quién es la superior de este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos para todo el intervalo, en este caso la función azul, que es la f, es más grande, ¿sí? Es mayor su valor que la función en rojo, que es g de x, ¿sí? Entonces, en ese caso, básicamente la resta va a ser de hacer el valor de la función f menos el valor de la función g, ¿sí? Todo esto luego con la integral respecto de x. O sea que esto es, en términos generales, la forma genérica que ustedes van a tener para cálculo de cualquier área que les pregunten. En general, en los problemas, lo importante es tratar de delimitar cuáles son esas áreas sobre las cuales nosotros vamos a ir trabajando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a analizar el área R en particular, ¿sí? Acá lo importante es lo siguiente, siempre es importante diferenciar quién es la función techo y quién es la función piso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, antes que nada, ¿sí? Hay que notar algo que es un detalle no menor. Nosotros tenemos dos funciones, vamos a marcar la función en azul, que es la función, en este caso, superior, que es la g, ¿tá? Más allá que yo acá en el ejemplo las nombré al revés, pero para que tenga una nomenclatura medianamente aceptable, ponemos la roja, la superior en azul, en esta parte, y la roja en la inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos mirando las dos funciones que hay en este caso? Primero, nosotros notamos que hay una función con módulo. Siempre que ustedes tengan una función con módulo, lo importante es tratar, en la medida de lo posible, de abrir esa definición en una función, digamos, común y corriente, que no tenga módulo, porque el módulo en sí es un paquete de varios valores. ¿Bien? Entonces, primera cuestión, ¿no? Vamos a pensar en forma genérica. ¿Qué es el módulo de x? ¿No? Que es esta parte de la función g. Recuerden ustedes que el módulo de x es una función tal que, como módulo, marca la distancia, ¿sí? En forma entera entre, digamos, en forma absoluta, mejor dicho,
entre cualquier número, sea este positivo o negativo, y el número 0. ¿Sí? Una forma de visualizar esto es que, por ejemplo, si ustedes están en la recta de números reales, ¿no? Y estamos acá al 0, tanto si ustedes separan, por ejemplo, en un número arbitrario, supongamos un número A y acá un número D, menos D, la distancia absoluta al 0 básicamente va a ser qué tan lejos estamos en términos físicos, ¿sí? En términos de distancia, del 0. Entonces en este caso es lo mismo. Si el número es positivo, hay que dejarlo tal cual, positivo o 0, entonces esto es x si x es mayor o igual a 0, y si el número es negativo, con tal de ponerle un menos adelante, es decir, básicamente cancelar los signos, vamos a tener la distancia en forma absoluta. ¿Sí? Entonces esta es la forma de abrir el módulo. Entonces vamos a hacer algo parecido con la función, para adaptar esto a la función, ¿no? Observen ustedes, vamos a tener que g de x, si nosotros lo abrimos, vamos a tener que si es módulo de x más 1, vamos a abrir el módulo en las partes que corresponden, ¿no? Entonces, vamos a tener g de x, que en este caso nos va a quedar como x más 1, si x es mayor o igual a 0, y tenemos menos x más 1, si x es menor que 0. ¿Sí? Esta sería, en definitiva, la fórmula, y fíjense, como lo ven acá en la gráfica, que el punto de quiebre entre ambas ramas de la función se da justamente en el 0, ¿sí? Por este motivo. Para distinguirlo, vamos a llamarle a esta parte, vamos a llamarle g sub a, y luego a esta parte inferior, a esta parte g sub b. ¿Está bien? Entonces vamos a tener varias digamos, regiones para tomar en cuenta, ¿no? Vamos a mirar la figura, y esto es un tema, para resolverlo es más que nada visual, más que, digamos, analítico. O sea, ustedes tienen que ver la figura y identificar cuál es el patrón que les va a permitir llegar luego a esta cuenta, que es la más importante. ¿Okay? Fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a la gráfica, un minuto, y lo que ustedes van a ver es que vamos a tener hecha esta clasificación 3 partes bien distintas, ¿no? Vamos a separarlas en este sentido. Yo las voy a pintar de distintos colores. Supongamos en este caso tenemos la región 1, ¿sí? Que vamos a pintarla en rojo. Luego tenemos otra parte, estamos pintando acá en verde, que es la región, vamos a llamarle 2. Y luego tenemos otra parte que vamos a pintarla acá en azul, que son 3. ¿Por qué hicimos la separación entre estas 3 partes en vez de usar toda la función? Bueno, primero, porque según lo que nosotros tenemos, para cada área hay que definir quién es la función techo, es decir, la función superior, y quién es la función piso, es decir, la función inferior. Y eso en los intervalos que nosotros vemos cambia según esas regiones. Fíjense que en 1 la función techo va a ser menos x más 1, que es esta rama, y la función piso sigue siendo f, por ejemplo, ¿no? En la región 2, la función techo ahora pasa a ser x más 1, que es la rama positiva, y luego la función piso en este caso es f, y luego de esta forma pasa lo mismo en la región 3. Vamos a tener ahora el techo va a ser la función f, que es la superior, fíjense en esta combinación, y la función piso pasa a ser x más 1, que es justamente la rama positiva. ¿Está bien? Entonces vamos a reflejar eso. En este caso vamos a tener que el área total nos va a quedar como el área 1, ¿sí? Más el área 2, más el área 3, ¿no? Entonces la idea es, en este caso, para el área 1, recuerden ustedes, esto lo vamos a ir resolviendo viendo la fórmula en cuestión. Entonces, el área 1 vamos a tener que estar en x entre menos 1 y 0. Entonces hacemos la integral entre menos 1 y 0, la función techo, que es menos x más 1, ¿sí? Todo esto menos la función piso, que en este caso es x al cuadrado menos x menos 2, ¿no? Y todo esto por diferencial x. Luego acá vamos a sumar el área 2, que es la que está en verde. Fíjense que acá, en este caso, x fluctúa entre 0 y 3, ¿no? Entonces, vamos a la continuación, entre 0 y 3, la función techo ahora pasa a ser x más 1, y la función piso sigue siendo la parábola que vemos nosotros hasta ahí, ¿no? En este caso. Y luego, básicamente, sumamos la del área 3, que ahora se invierte en los órdenes. El intervalo va a estar entre 3 y 4, y vamos a tener x al cuadrado menos x menos 2, todo esto menos
x más 1 en diferencial de x. Y lo que sigue ahora es resolver, digamos, la integral en forma absoluta, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta, lo primero que vamos a hacer es tratar de acomodar los términos dentro de cada parte de la integral. Vamos a respetar cada patrón de colores como para que sea más sencillo, ¿sí? Vamos a hacer la integral de rojo, que es el área 1, la integral en verde, que es el área 2, y la integral en azul, que es el área 3, que son las que vimos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el área 1, que es toda esta integral, vamos a tratar de ponerla en limpio acá abajo. A ver, esto nos va a quedar, fíjense, la integral entre menos 1 y 0. Vamos por orden, ¿no? Tenemos menos x al cuadrado, ¿sí? Que es este término de acá. Luego tenemos menos x menos menos x es menos x más x, con lo cual x se va, no va en este caso. ¿Está bien? Y luego tenemos 1 menos menos 2, que es 1, más 2, que es 3, más 3, ¿no? Diferencial de x. Luego vamos con el área 2, que es la integral, que es la que ustedes ven acá en verde, ¿no? Entonces, misma cuestión, tenemos la integral entre 0 y 3, hacemos la cuenta que empezamos también con menos x al cuadrado, ¿sí? El término de mayor orden. Luego en este caso tenemos x menos menos x, que acá es x más x, que es más 2x. Y luego tenemos 1 menos menos 2, que es 1 más 2, que es 3, ¿no? Por diferencial de x. Y finalmente nos queda la última, que es la que está acá en azul, donde vamos a tener, fíjense, la integral entre 3 y 4. Acá de vuelta lo ordenamos. El primero, que en este caso pasa a ser x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, de x al cuadrado, menos x, que pasa a ser menos 2x, y luego tenemos menos 2, menos 1, que ahora pasa a ser menos 3, todo esto por diferencial de x, ¿no? Entonces, ahora la idea es resolver todas las integrales. Por suerte son integrales sencillas porque son funciones polinómicas, es decir, no vamos a tener problemas en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, la idea, en base a esto, es tratar de... Acá se pueden usar varias técnicas, ¿no? Se pueden partir todas las integrales en pequeños intervalos, teniendo en cuenta el signo de la integral y luego cómo queda cada uno. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que para cada constante que sale multiplicando la sacamos fuera multiplicando, con el signo incluido de todo, y luego hay que calcular la primitiva. ¿Está bien? Entonces vamos a recurrir a esto. En este caso vamos a plantear ahora el área, ¿sí? Que ahora vamos a tener. Fíjense, en este caso, para que ustedes tengan una idea, vamos a ir sacando, ¿sí? Yo lo que voy a ir haciendo es ir partiendo las distintas integrales, ¿está bien? Con el tema de la propiedad de la suma y la resta, es decir, la integral de una suma, ustedes pueden partirla o separarla como una suma de distintas integrales. Nosotros vemos, hicimos un pequeño cambio, pero en definitiva, si ustedes hacen las cuentas como corresponde, el área les tiene que quedar 14. Voy a dejar abajo en la descripción del video el link de cómo lo pueden calcular con Wolfram y para chequear que el resultado les dé OK. Ahora la idea es tratar de trabajar con la misma función que antes, la función f, pero ver cuándo la función f resulta inyectiva, ¿no? Y la idea es dentro del intervalo donde esta función va entre menos 1 y 4. Entonces vamos a refrescar de qué función estamos hablando nosotros, ¿sí? En este caso,
la función f de x nos va a quedar, como ustedes ven, x al cuadrado menos x menos 2. ¿Sí? Y lo ideal acá es tratar de trabajar en la medida de lo posible con la gráfica de la función. Como esto es una parábola, dentro de todo son funciones más sencillas de analizar que el resto de las funciones correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer la réplica de la gráfica que ustedes vieron ahí en el ejercicio anterior, ¿sí? De una forma bastante simple, pero para entender cuál es el concepto principal que tenemos, con el que tenemos que quedarnos para este tipo de funciones, ¿no? Fíjense, vamos a tener acá, este es el plano, ¿está bien? Y la idea es que nosotros hasta ahora tenemos menos 1, después tenemos 1, 2, 3 y 4. Y la gráfica tiene la siguiente forma, ¿no? Empieza acá en menos 1, la parábola, luego hacia, yo acá la escala de I la voy a poner un poquito más pequeña, ¿sí? En menos 2 tenemos el vértice, ahora la vamos a chequear por ahí más o menos, ahora vamos a ver cuánto queda, menos 1/2 si no me equivoco. Y luego en 2 está el 0 y en 4 obviamente la imagen viene de esta forma. ¿Cuál es la idea para que una función sea inyectiva? Para que la función sea inyectiva tiene que haber una relación 1 a 1 entre los números que nosotros pongamos del dominio y de la imagen. ¿Cómo se fue probar, digamos, de una forma más fácil esto? Muy sencillo. Ustedes agarran una regla o lápiz y lo que van haciendo es van viendo si ustedes toman una recta horizontal en cuántos puntos se corta a la función en cuestión. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para esta función, nosotros vamos a ver que hay un determinado intervalo donde las imágenes sí se empiezan a repetir. Como esto es una parábola, ¿sí? El análisis es mucho más sencillo porque la parábola tiene un punto de quiebre que es el vértice, que es uno de los puntos más importantes, en este caso puntual, ¿no? El vértice, si la parábola tiene forma de sonrisa feliz, de alguna forma es donde la parábola pega la vuelta, ¿sí? Y lo mismo si es sonrisa triste, pero esa sería gráficamente la forma de identificar los dos números, ¿no? Vamos a poner acá, estos son los vértices. Y la idea principal es que, ¿cómo lo identificamos, no? Bueno, la idea en este caso, para identificar el vértice es la siguiente. Si nuestra parábola está en forma polinómica, que es por ejemplo como la estamos viendo nosotros ahora, a las constantes se le llama, por ejemplo, a la de x al cuadrado se le llama a, que es la que multiplica el x al cuadrado. Luego tenemos la constante que multiplica, en este caso, al x lineal, que es b. Y luego tenemos la constante c, que es la constante a secas, digamos, que está sin variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener para esta parábola, fíjense, mirando cada uno de los números que a, ¿sí? Que se comparte x al cuadrado vale 1. Vamos a tener que b, que es el que está con x, vale menos 1. Y c, en este caso, vale menos 2. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, para encontrar el vértice, que es el punto de quiebre, hay una fórmula. Esto, digamos, no tiene mucha ciencia, es saber cómo aplicar la fórmula. Que en este caso esa fórmula nos queda como menos b sobre 2 veces a. Y ahí sacamos el punto de quiebre. O sea que esto nos queda menos 1 sobre 2 por 1. Menos es más, o sea que acá tenemos un medio, ¿sí? Entonces en este caso, con el 1/2, ¿sí? Que es donde estamos viendo nosotros acá, la idea es básicamente tratar de ver dónde está el dominio, ¿no? Entonces, el dominio donde puede ser simétrica. ¿Cuál es la idea? A partir de acá, del 1/2 en adelante, nosotros vamos a tener que la función tiene una sola imagen por cada punto. También la tendría de la otra parte, ¿no? Digamos del 1/2 hacia atrás. Pero en este caso, una cosa que pregunta el ejercicio, fíjense, es que en este caso la idea es encontrar para la función, ¿sí? Que sea simétrica respecto de la función identidad, que es en este caso la recta, donde la recta vale y es igual a x. Esta básicamente es la función identidad que le voy a marcar acá en verde, que es un poco lo que pide el problema. Entonces, a partir de 1/2, en este caso, la conclusión es que decimos que f es inversible, ¿sí? O f es inyectiva, mejor dicho, o sea, y admite función inversa,
en este caso, para este intervalo, si x pertenece de de un medio positivo, perdón, a 4. ¿Está bien? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a quedar solamente con esta parte del dominio, ¿sí? Y vamos a despreciar el resto de la parábola y la idea es tratar de trabajar con esta función, ¿no? Entonces, la idea es tratar de despejar, ¿sí? Acá lo que dice es justamente aplicar el proceso de inversión para encontrar la función. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese caso? Vamos a hallar el método para encontrar la función inversa. Acá tenemos varias posibilidades, ¿no? Pero, ¿cuál sería la idea? Fíjense, nosotros podemos trabajar de la siguiente forma, ¿no? Fíjense que de lo que vimos recién de la parábola es que nosotros conocemos las raíces de la parábola. Entonces es mejor a veces trabajar de esa forma. Sabemos, por ejemplo, que las raíces nos va a quedar la primera, que en este caso es un -1, y la segunda, que es un 2. Entonces, factorizando esto, factorizando esta parábola, esto nos va a quedar, en este caso, como x menos -1, todo esto por x menos 2. O lo que es lo mismo, nos queda como x más 1 por x menos 2. Entonces la idea es tratar acá de despejar x e y de una forma, digamos, x en función de y, y luego cambiar la variable, ¿no? Entonces vamos a trabajar en este sentido. Vamos a encontrar entonces la inversa de la función pensando de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos nuestra función que pasa a ser y igual a x al cuadrado menos x menos 2. Acá, para simplificarlo más fácilmente, una forma alternativa que puede llegar a tener la parábola, ¿sí? Para despejarlo de forma más simple, es la siguiente. Si nosotros tenemos conocimiento de cuál es el vértice, podemos aplicar la siguiente fórmula, ¿no? X menos la ubicación del vértice al cuadrado, esto nos va a quedar dos veces la distancia P, ¿sí? Por y menos el y del vértice. Entonces, trabajar con la función de esta fórmula es mucho más rápido, mucho más fácil, ¿sí? Y vamos a tardar menos en resolver el problema. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Hemos encontrado que el x del vértice nos quedaba como un medio y que el y del vértice, si ustedes lo reemplazan, va a quedar, fíjense, un medio al cuadrado menos un medio menos 2, con lo cual esto en este caso queda como un cuarto menos un medio que son 2 cuartos, menos 2 que son 8 cuartos. ¿Está bien? Con lo cual, en este caso, lo que ustedes van a tener, en este sentido, ¿sí? Van a tener acá menos 9 cuartos. ¿Está bien? Esa sería la fórmula más importante por ahora, ¿no? Del y del vértice. Entonces, en este sentido, ¿sí? Vamos a completar cuadrados con esta cuenta, ¿ok? Fíjense. X al cuadrado menos x, si tomamos estos dos primeros términos, x es como si tuviéramos un 2 multiplicado por algo, que en este caso tendría que ser un medio, porque la cuenta resultante va a dar 1. Entonces acá, ¿qué hay que hacer? Sumar un medio al cuadrado, ¿sí? Y luego restarlo, porque originalmente no estaba ahí, ¿ok? Entonces en este caso, esto nos va a quedar como x menos un medio al cuadrado menos, en este caso, un cuarto, ¿sí? Entonces vamos a tener y es igual a, todo esto no, con x cuadrado menos x menos un medio al cuadrado menos un cuarto menos 2, menos un cuarto menos 2, que es menos 8 cuartos, nos va a dar 9 cuartos, ¿sí? Con lo cual y más 9 cuartos nos va a quedar igual a x menos un medio al cuadrado. Y con esto es mucho más fácil despejar la fórmula, porque fíjense que en este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Por ejemplo, acá aplicamos raíz cuadrada de ambos lados, entonces lo que vamos a tener en este sentido va a ser módulo de x menos un medio y la raíz positiva y negativa de y más 9 cuartos, ¿ok? Ahora, la idea justamente es, para darnos cuenta cuál es la rama que corresponde, en este caso la idea es resolverlo gráficamente, si no, no vamos a tener forma de poder sacarlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, si hacemos la cuenta, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Fíjense.
En el caso de la función original, la parábola que teníamos era de este estilo. Acá estaba el vértice, ¿no? Esta sería la parábola 1. Y cuando dibujamos la otra, ¿sí?, la parábola va a tener esta forma, ¿sí?, acostada, desarrollada sobre el otro eje. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la lógica sería tratar de tomar la rama superior de la función, ¿sí? Entonces, vamos a tomar del módulo, vamos a tomar solamente la parte positiva, ¿sí?, la raíz de y más 9 cuartos, con lo cual en este caso nos va a quedar como x es igual a 1/2 más la raíz de y más 9 cuartos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno quiere buscar una función inversa, la idea justamente es, a partir de acá, hacer el cambio de variables, es decir, cambio de variable, por ejemplo, donde estaba x pasa a estar y donde estaba y pasa a estar x, ¿no? Entonces nos va a quedar la siguiente parábola como 1/2 más la raíz de x más 9 cuartos, ¿ok? Y esa sería la rama en cuestión. El tema es que en este caso hay que limitarlo básicamente para ver justamente en qué intervalos de x corresponde, ¿sí?, esta función. Nosotros originalmente teníamos f de x, hacemos la cuenta nuevamente, que es x al cuadrado menos x menos 2, y ahora tenemos f inversa, que es esta función que despejamos nosotros recién en este caso, y esto nos va a quedar como 1/2 más la raíz de x más 9 cuartos, ¿ok? La idea básica para que ustedes chequeen si la cuenta que hicieron está bien o no, es que siempre que ustedes compongan la función con la función inversa, esto les tiene que quedar a ustedes la recta identidad, ¿sí? Entonces, para que ustedes se ubiquen, la recta identidad es aquella donde, en este caso, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la función y igual a x, donde se componen las cuentas, ¿no? O sea, es la recta que son en ambos lados iguales, ¿está bien? Como si actuara como si fuera una especie de espejo de simetría, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este caso, vamos a hacer la composición como para chequear, ¿sí? Vamos a componer, por ejemplo, f compuesta con f inversa, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar como f inversa al cuadrado, ¿sí?, menos f inversa menos 2. Entonces esto nos va a quedar como 1/2 más la raíz de x más 9 cuartos al cuadrado menos 1/2 más la raíz de x más 9 cuartos, todo esto menos 2. Entonces esto al ser un cuadrado lo ponemos, ¿no?, 1/4, que es 1/2 al cuadrado, más 2 por 1/2 por esta raíz, que directamente es la raíz, porque 2 por 1/2 queda como 1, ¿sí? Y luego la raíz esta al cuadrado, que queda simplemente como lo que tenemos adentro, ¿no? Luego acá tenemos menos 1/2, ¿sí?, en este sentido, y acá vamos a tener menos la raíz de x más 9 cuartos y luego menos 2. Entonces fíjense, raíz con raíz se nos va, ¿sí? Después tenemos 9 cuartos menos 1/2 menos 2, ¿sí? 9 cuartos menos 2 es 9 cuartos menos 1 cuarto, que en este caso nos va a quedar, ¿sí?, con lo cual ahí se cancela todo y fíjense, componemos y efectivamente nos queda como la función identidad, ¿no? Entonces ahora la idea es tratar de ver cuál es el dominio de la función que queda, porque es otra de las cosas que preguntaba el problema, ¿sí? Entonces, nosotros, hasta el momento, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que para f, ¿sí?, para f de x, nosotros dijimos que x pertenece, en este caso, de 1/2 a 4. Entonces, esto es el dominio, ¿sí?, de f. Con lo cual, siempre hagan la siguiente cuenta, ¿no? Nosotros vamos a tener, si esta es nuestra función f, y el flujo de la función viene en este sentido, con el número de x que entra y el número de f de x que sale, esto pasa a ser nuestro dominio de la función f y este conjunto la imagen. Si en cambio nosotros tenemos la inversa, ¿no?, la inversa justamente hace lo contrario. Entonces lo que vamos a tener es que, en este caso, la imagen de la función nuestra va a ser el dominio de nuestra función y el dominio de la función original va a ser la imagen de lo que nosotros tenemos. Con lo cual lo que hay que hacer es tratar de ver cuáles son
los puntos cuyas imágenes nos van a dar a nosotros entre 1 medio y 4, ¿sí? En nuestra función original. Con eso sacamos en qué dominio está la función. No se puede sacar gráficamente también, pero esto es para hacerlo más completo como corresponda, ¿no? Entonces, nuestra función inversa, acá, en este caso, nos está quedando como, fíjense, 1 medio más la raíz de x más 9 cuartos. Fíjense, por ejemplo, en este caso, la idea es encontrar, en este caso, el x, tal que la imagen de esta función nos quede como primer valor del intervalo, que es 1 medio, ¿no? Entonces, x sub 0, vamos a tomarlo, ¿no? Entonces, la inversa de x sub 0 vamos a tener 1 medio más la raíz de x más 9 cuartos, ¿sí? Que esto nos va a quedar como 1 medio. Restamos 1 medio de ambos lados y vamos a tener que x más 9 cuartos en raíz cuadrada nos queda como 0, o sea que elevamos esto al cuadrado, x más 9 cuartos, que esto nos queda como 0, y x nos va a quedar como menos 9 cuartos, ¿sí? En el primer momento. Y después hacemos lo mismo, supongamos que sacamos x sub 1, tal que en este caso vamos a tener que la imagen de nuestra función nos va a quedar como 4, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener la imagen de x sub 1, que tenemos 1 medio más toda esta raíz, todo esto que quede como 4, restamos 1 medio a ambos lados para justamente sacarlo de este lado de la ecuación. Acá se va. 4 menos 1 medio son 8 medios menos 1 medio, que en este caso son 7 medios, ¿no? Luego elevamos al cuadrado ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar, en este caso, que x más 9 cuartos, vamos a tener 7 por 7, 49, 4, 2 por 2, 4, ¿no? Entonces ahora estamos en condiciones de restar 9 cuartos en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces 49 menos 9 es 40 sobre 4, que en este caso nos queda como 10, ¿ok? Entonces, en este sentido, nosotros ahora tenemos cuál sería el intervalo de la función. Entonces ahora, de todas maneras, ¿sí? Lo que vamos a definir es que en ambos casos el dominio de las funciones va a ser el mismo para lo que estamos pensando nosotros, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener, acá tenemos 1 medio, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tenemos la función de x y luego la de y, ¿no? Entonces ahora, la idea es justamente, vamos a tener, ¿no? Menos 1 y menos 2. Acá tenemos la función original. Toda esta función que sale, ¿no? Digamos, del scope. Y luego tenemos lo mismo, pero para la imagen original, ¿sí? De la función inversa. Y luego la matriz de la función identidad, que en este caso es y igual a x, sobre la cual se reflejan ambos valores. ¿A ver? Vamos a ver ahora este caso que sigue, que es bastante interesante, donde vamos a ver lo siguiente, ¿no? Fíjense ustedes lo siguiente, dice, tenemos en el siguiente diagrama graficadas con trazo de distinto color, dos funciones. Ahora vamos a refrescarlos porque, bueno, la impresión no salió como corresponde. Entonces, tenemos dos funciones discontinuas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función con seno por coseno, la aposta es darnos cuenta por el dominio. Fíjense, en este caso, que acá vamos a tener esta que es, vamos a pintarla en rojo, que es justamente la f sub 1, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá a continuación, ¿no? Sería todo esto. Bueno, y después tenemos la otra que está definida entre 0 y 3. Acá puede estar definida entre 0 y 3, sería tratar de ver, por ejemplo, en este caso, esta sería la f sub 1, ¿no? Con lo cual la idea acá para definir si justamente la función en el punto que corresponde, en este caso, obviamente
la función viene en este sentido, ¿no? Y acá lo que dice básicamente la cuenta es tratar de calcular, ¿sí? O ver si la gráfica de la otra está relacionada con el crecimiento o decrecimiento de la misma, ¿sí? Y ver justamente cuál es la relación que hay entre ellas. Entonces, la idea acá, por lo menos lo que uno puede inferir de la pregunta, es que, si ustedes se fijan, la pregunta está relacionada sobre la derivada de la función indirectamente. Y eso nosotros nos damos cuenta por esta frase, cuando habla del crecimiento y del crecimiento, ¿sí? O sea, que de alguna manera la derivada de la función tenga ese comportamiento. Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos? Sabemos que esta función, por ejemplo, de lo que estamos viendo, no es una función continua, ¿no? Eso es lo primero que tenemos en cuenta. Con lo cual, si no es una función continua, ¿sí? La idea es tratar de ver si haciendo la integral o si haciendo la derivada podemos llegar a una ecuación que se asemeje más que nada a la función que nosotros vemos a continuación, ¿sí? La función que está arriba, que no es la función partida. Como para entender un poco la idea. Entonces, vamos a encontrar la derivada de esta función. Para derivarla, vamos a respetar las ramas, ¿sí? De las cuales están desarrolladas cada una, y la idea es tratar de, en la medida de lo posible, de ver si esa función, si esa derivada es continua o no dentro de lo que estamos buscando nosotros, ¿ok? Entonces, supongamos esta sería la parte, vamos a llamarle la parte A de la función y esta es la parte B. Entonces, para la parte A, ¿sí? Si hacemos la derivada de esta función, tenemos que derivar todo esto, ¿no? Menos seno de x por coseno de x más 1. Y tenemos que ver la regla de la derivada. Fíjense, esto es una multiplicación, con lo cual hay que aplicar la regla de la multiplicación, donde nosotros, cuando tenemos una función que es un producto, supongamos u y b, la multiplicación entre estas dos partes, cuando ustedes lo derivan, queda la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. En este caso, ¿sí? Obviamente eso también lo complementamos con esta suma, porque en el caso de la suma, la derivada básicamente es la suma de las dos derivadas, con lo cual no hay problema en ese sentido, ¿no? Derivada de seno, ¿sí? La derivada de seno de x, esto si lo pueden sacar de una tabla, eso no hay problema, va a ser coseno de x y luego la derivada de coseno de x, en este caso va a ser menos seno de x. Entonces esto vamos a tener menos 1 por la derivada de seno, que es coseno, entonces vamos a tener coseno de x por coseno de x, más seno de x por la derivada de coseno, que en este caso es menos seno de x, ¿no? Y luego todo esto más 0. Entonces, ¿cómo nos queda la derivada de la función? En este caso vamos a tener menos 1, todo esto por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿no? Acá lo que puede servir, en vez de trabajar con seno y coseno, es ver si se puede aplicar alguna de las llamadas identidades trigonométricas, que nunca vienen mal, ¿no? En este caso, y ya les digo, no hace falta saber demasiado de este tema, porque con un par de identidades que uno sepa, generalmente puede resolver la mayoría de los problemas bien, sin problema, ¿está bien? Entonces por eso no se preocupa. Generalmente la que uno usa en este caso es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, que nos queda como 1, con lo cual coseno cuadrado de x nos va a quedar como 1 menos seno cuadrado de x, por ejemplo. Entonces, al reemplazar esta parte, la derivada de la función nos va a quedar como menos 1, todo esto por 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, o sea que en este caso esto nos va a quedar como menos 1 más 2 veces el seno cuadrado de x. ¿Está bien? Esa sería la derivada de esta función. En la parte A estamos hablando, ¿no? La parte A es cuando x pertenece entre menos pi y 0, ¿sí? Vamos a la parte B, donde en este caso, si hacemos nuestra función, ¿cómo nos queda? Como menos 2x menos 3 sobre x más 1. Como ahora esto es una división, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos la división, si derivamos, vamos a tener la primera derivada por la segunda sin derivar,
menos la primera sin derivada por la segunda derivada, todo esto sobre la de abajo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que esto nos queda como, fíjense, está la derivada de arriba, que es simplemente menos 2, ¿tá? Por b, que en este caso es x más 1, menos u, que en este caso es menos 2x menos 3, todo esto por b', que en este caso es la derivada es un 1, todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como menos 2x menos 2, menos por menos es más, 4, más 2x, perdón, más 3, todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Entonces, en este caso esta derivada, en este caso lo que vamos a tener es que esto nos queda como 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Para qué parte? Porque hay que aclarar esto, ¿no? Esta es la parte b la que estamos haciendo. Entonces, ¿qué decíamos? La función original decía que esto era siempre y cuando x perteneciera a 0 y 3. Entonces, la idea acá es, nosotros con estas dos ramas ya podemos armar una función partida, ¿sí? En este caso, la idea de la función partida va a ser, por ejemplo, en el caso de que lo tomamos como función derivada, esto nos va a quedar como la rama a, donde en este caso nos va a quedar como menos 1 más 2 por el seno cuadrado de x, todo esto si x pertenece entre menos pi y 0, y luego tenemos 1 sobre x más 1 al cuadrado si x pertenece entre 0 y 3. ¿Está bien? Entonces, la idea acá, supongamos que esta parte, la primera parte de la función, que era la parte A, la vamos a marcar acá en rojo, y luego la parte verde en B, que es la parte que está a continuación, ¿no? Entonces, en este caso, si marcamos el dominio, fíjense, ¿no? Vamos a tener la parte A, que es todo esto, entre pi y 0, y luego la parte B que está entre 0 y 3. La idea para que esta función tenga sentido con lo que pregunta el problema, porque si ustedes recuerdan el problema, lo que pregunta es si efectivamente la función es continua en el punto que se pide. O sea, que estamos hablando de esta función. Cuando nosotros nos acercamos al 0, que es el punto donde se tocan esos dominios, el límite de ambas funciones nos tendría que dar lo mismo, para que la función sea continua, a pesar de que está partida por dos fórmulas distintas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver justamente, decimos, y lo planteamos como una hipótesis, ¿no? ¿Es f' continua, en este caso, en x igual a 0? Y la forma de sacarlo, justamente, esto se aplica a la continuidad de cualquier función con la que ustedes trabajen. Nosotros decimos que f de x es continua en x igual a 0 cuando se cumple lo siguiente. Vamos a tener el límite de x tendiendo al 0 por izquierda de la función, nos va a quedar igual que el límite de x tendiendo al 0 por derecha de la función, que nos da exactamente igual que la imagen de la función en ese punto. ¿Ok? Entonces, en este sentido, vamos a hacer ambos límites. Si hacemos el límite de x del 0 por izquierda de la función, estamos hablando del dominio A, ¿sí? Que es esto. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como límite de x tendiendo al 0 por izquierda, y ahora tenemos que tomar esta rama, ¿sí? O sea que en este caso, la idea sería, ¿no? Menos 1 más 2 por el seno cuadrado de x, que en este caso, si reemplazamos, menos 1, ¿sí? En este caso, más 2 por 0, ¿sí? En este caso al cuadrado, que nos va a quedar como menos 1, ¿ok? Y luego, cuando hacemos el límite de x tendiendo al 0 por derecha, que ahora vamos a recurrir justamente a otra parte del dominio, es decir, ahora vamos a recurrir a la parte b, ¿no? En este caso esto nos va a quedar como 1 sobre x más 1 al cuadrado. Si hacemos sustitución directa nos queda como 1 sobre 0 más 1, que nos va a quedar como 1. Lo que encontramos acá justamente es que como son distintos, ¿qué es lo que ocurre? Esto como función derivada no es la continuidad de la función, ¿está bien? Entonces tenemos que probar la otra hipótesis, justamente. La idea justamente es, habría que tratar de probar si integrando la función se puede, pero en este caso vamos a hacer la cuenta. De hecho, si ustedes hacen el camino inverso
no lo voy a hacer justamente porque no tiene demasiado resultado, integran ambas partes de la función y ven básicamente si la función es continua, también van a llegar a que obviamente la función en ese caso no es continua y por lo tanto no está relacionada con la gráfica que ustedes tienen ahí arriba, ¿sí? Entonces, la idea en este caso justamente es que la gráfica no está relacionada porque no tenemos, digamos, manera de poder, ni de una forma ni de otra, llegar a ese punto, ¿sí? Así que ese sería el resultado correcto en este caso, ¿sí? Vamos a ver ahora el caso siguiente, donde ahora hay que encontrar la integral impropia de esta función, ¿no? De hecho, es parecida a la función que estábamos viendo hasta hace un rato, ¿sí? ¿Cuál es la idea para que ustedes tengan referencia de lo que está ocurriendo acá? Básicamente, para sacar esta integral, nosotros tendríamos primero que calcular el dominio de la función, ¿no? Fíjense en este caso que si ustedes sacan el dominio de f, acá, siendo que esta es la función f original, f, la única restricción que tiene es no dividir por 0, ¿ok? Ese sería el único problema con el que nos podemos llegar a encontrar en este caso. Entonces, x más 1 tiene que ser distinto de 0, con lo cual x tiene que ser distinto de menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que el dominio gráficamente va a ser toda la recta, excepto el menos 1. Nosotros vamos a integrar entre menos 1 y 2. ¿Sí? De hecho, el problema que vamos a tener acá es otra cosa, porque hay que ver, ya sabemos que menos 1 la función es discontinua, lo que hay que ver es tratar de ver si en esa discontinuidad la función tiene una discontinuidad evitable o inevitable, es decir, si se hace asintótica o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si calculamos el límite de x tendiendo al menos 1 por derecha, porque vamos a hacer la integral de ese lado, esto nos queda como menos 2x menos 3 sobre x más 1. Esto nos va a quedar como menos 2 por menos 1, que es menos 2, es 2 positivo, perdón, menos 3 que nos queda como menos 1, y luego al dividir, lo que vamos a tener en este caso es lo siguiente. En ese caso, vamos a tener menos 1 por izquierda, por derecha, más 1, que esto nos va a dar, en ese sentido, positivo, ¿sí? Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que esta parte nos va a dar positivo, con lo cual va a ser menos 1 sobre algo que tiende a infinito, a 0, perdón, con lo cual esto nos va a quedar como menos infinito. Con lo cual hay una asíntota. Eso, si es una integral impropia, no hay problema porque se puede resolver con un límite, ¿sí? Vamos a hacer primero la idea siguiente. Primero, si esta es nuestra función, ¿no? Menos 2x menos 3, una opción bastante potable es tratar de encontrar la función primitiva, que es decir, hacer lo que se llama la integral indefinida de la función, ¿no? De una forma, digamos, bastante eficiente en ese sentido. Entonces, por ejemplo, acá tratemos de tomar cualquiera de las medidas, digamos, para integrar la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea para separar esto sería tratar de separar en la suma de dos integrales, ¿no? Vamos a tener la integral de menos 2x sobre x más 1, diferencial x, más la integral de menos 3 sobre x más 1, diferencial x, ¿no? Sacamos el menos 2 afuera y vamos a tener la integral de x sobre x más 1, diferencial x, más menos 3 por la integral de 1 sobre x más 1, diferencial de x, ¿no? Bueno, ahora, para resolver ambas partes vamos a recurrir a distintas sustituciones, por ejemplo. Esta sería la parte A, por ejemplo, y esta vamos a llamarle la parte B. Entonces, para la parte A, por ejemplo, una sustitución que es posible, ¿no? Ahora que vamos a hacer x sobre x más 1 en diferencial de x, supongamos que llamamos u a x más 1 y diferencial de u a diferencial de x. Con lo cual, u menos 1, si pasamos el 1 restando, que esto también es posible, lo pueden hacer, les va a quedar como x, ¿no? Entonces, fíjense, al momento de resolver esta parte de la integral, que van a tener x sobre x más 1 en diferencial de x, que acá vamos a tener
la integral de u menos 1 sobre u diferencial de u. Acá lo podemos partir en dos integrales, fíjense, u sobre u diferencial de u, menos 1 sobre u diferencial de u. Si ahora lo abrimos, esto nos queda como la integral de 1 por diferencial de u, que es diferencial de u a secas, menos la integral de 1 sobre u por diferencial de u. Aplicamos la primitiva. La integral de u a la 0 es u a la 1, ¿sí? 1 más 0. Y acá la e primitiva de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Con lo cual esto nos va a quedar como u, que en este caso era x más 1, ¿sí? X más 1 a este lado, menos logaritmo natural de x más 1, obviamente sumado con la constante, ¿no? Este sería el primer resultado, ¿sí? El resultado de la parte A de la función. Vamos a la parte B, que en este caso es la integral de 1 sobre x más 1, diferencial de x. Es más, de hecho acá hasta podríamos usar la misma sustitución. Fíjense, da la casualidad de que ambas son útiles, ¿no? O sea, en ese sentido, fíjense que esto nos va a quedar como la integral de 1 sobre u, diferencial de u, que esto nos queda como el logaritmo natural de u más una constante. Vamos a llamarle constante 1 y constante 2 para que quede bien asentado. Y esto nos va a quedar como el logaritmo natural de x más 1 más la constante 2. ¿Ok? Esa sería, en definitiva, la cuenta que corresponde. Entonces, ahora, la idea, ¿sí? Con este detalle, va a ser hacer lo siguiente. Fíjense. En este caso, ¿sí? Ahora que tenemos A y B con todos los resultados, consolidamos todo. Entonces, f primitiva, ¿cómo nos quedaba? Como menos 2 por la parte A, menos 3 por la parte B. Entonces, en este caso, esto nos queda como menos 2 por todo esto que está acá arriba, que en este caso va a ser x más 1 menos logaritmo natural de x más 1 más la constante 1, todo esto menos 3 por el logaritmo natural de x más 1 más la constante 2, ¿no? Entonces ahora, simplemente lo que hay que hacer es la distributiva, agrupar los términos y después dejarlo ya listo, ¿no? Entonces vamos a tener, en este caso, menos 2 por x más 1, menos 2 por logaritmo natural de x más 1, menos 2 veces la constante 1, menos 3 veces, en este caso, el logaritmo natural de x más 1, menos 3 veces la constante 2. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña revisión, a ver si hicimos que los signos estén bien. Acá, pequeño detalle, esto va con un más, porque es menos menos es más, así que pequeña corrección, con lo cual, fíjense, ¿no? Vamos a tener este término, menos 2 por x más 1, y después esto, 2 veces el logaritmo menos 3 veces el mismo logaritmo, nos va a quedar como una sola vez el mismo logaritmo, y acá la constante 1 y la constante 2 podemos sumarla en una simple constante que es la constante 3. Entonces, dicho esto, ¿sí? Cuando ahora volvemos a nuestro caso original, que era la integral completa de la función, ¿no? Que en este caso nos daba la integral entre menos 1 y 2 de menos 2x más 3 sobre x más 1. Como ya encontramos la función original, ¿sí? Simplemente esto es hacer f de x ¿no? evaluada, que es toda esta expresión, evaluada entre 2 y menos 1. Pero acá hay un problema. Porque es lo que encontramos nosotros, que menos 1 no pertenecía al dominio de la función. Con lo cual, para poder salvar ese problema, digamos, esa parte no resuelta de la cuenta, tenemos que recurrir a resolverlo mediante un límite, ¿no? Entonces la idea va a ser resolver esto de la siguiente forma. Vamos a hacer, en este caso, vamos a llamar a este número la variable L. Y que hacemos que L tienda a ese valor menos 1 por derecha, ¿no? Y en este caso, ahora sí, la primitiva va a estar evaluada entre 2 y menos 1 en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en Barrow, esto lo aplicamos como siempre. Acá reemplazamos la función en 2 y en el caso de menos 1, esto va con L, perdón, lo que hacemos es lo resolvemos como un límite. El límite de L tendiendo a menos 1 por derecha de f de x. También nos adaptamos Barrow a esa parte donde la función nos está presentando ese problema, ¿no? Bien, vamos a dejar esto en stand-by. Vamos a calcular por separado cada una de las dos partes. Por ejemplo,
Supongamos que vamos a f de 2. Entonces f de 2 es reemplazar por 2 la función original, ¿no? Vamos a tener menos 2 por 2 más 1, ¿sí? Menos logaritmo natural de 2 más 1, más la constante 3, que esto nos queda. En este caso, 2 más 1 que es 3, por menos 2 que es menos 6, y esto nos queda como el logaritmo natural de 3, y acá tenemos la constante c sub 3. ¿Está bien? Y ahora hacemos lo mismo del otro lado, ¿sí? Entonces, pero ya les digo resolviéndolo como límite. Entonces tenemos límite de L tendiendo a menos 1 por derecha, de f de L, en este caso, y esto nos va a quedar, ¿no? Como el límite de L tendiendo a menos 1 por derecha, ¿de quién? De menos 2 por L más 1, ¿sí? Menos logaritmo natural de L más 1, más la constante 3. Entonces esto nos va a quedar, ¿no? Como límite vamos a tener menos 2L, sí, acá sería, perdón, menos 2 por, en este caso, menos 1 más 1, menos el logaritmo natural de menos 1 por derecha más 1, más la constante 3, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sacamos? Fíjense. En este caso, al hacer este límite, vamos a tener que esto se hace 0, menos 1 más 1 es 0, por menos 2 se hace 0, y acá lo que vamos a tener es que, fíjense lo siguiente, menos 1 por derecha va a ser mayor que menos 1, con lo cual menos 1 por derecha, en este caso, más 1, si lo pasamos al otro lado, queda mayor que 0. A esto en general se le llama 0 por derecha para indicar justamente un número que es muy pequeño, pero que es positivo. Eso es muy importante porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros nos estamos acercando al logaritmo por números en módulos muy pequeños, pero de número positivo, de signo positivo, porque el logaritmo no tiene dominio en parte negativa. ¿Está bien? Entonces es importante recordar esto al momento de hacer las cuentas, ¿ok? Bien, y esto más la constante 3, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, este logaritmo tiende a ser menos infinito. Si ustedes recuerdan la función logaritmo, una vez que pasa el valor de 1, se hace, al tender a 0, tiende a ser menos infinito. ¿Está bien? Con lo cual vamos a tener ese tema de ahora en más. Entonces esto nos queda como menos infinito, que nos va a quedar como más infinito, más la constante 3. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, si volvemos, el valor real de la integral completo nos quedaba estas dos partes, ¿no? En este caso nos quedaba como un valor que al principio nosotros lo teníamos como menos 6 menos el logaritmo natural de 3 más la constante 3, esto era la función evaluada en 2, menos esta parte que es más infinito más la constante 3. Bueno, obviamente cualquier número restado con menos infinito tiende a ser menos infinito, pero en realidad el problema acá es que este resultado, ¿cómo lo interpretamos nosotros? La idea es que cualquier resultado de una integral que dé más o menos infinito, la interpretación que tiene es que la integral, en este caso, no converge. Cuando converge, básicamente quiere decir que apunta o que tiende a un determinado valor finito que nosotros podemos conocer. No es el caso de lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, en este caso, la integral no converge, o de otra forma, también es una integral divergente, ¿sí? Y eso sería efectivamente el resto de la cuenta. Así que bueno, chicos, esto es todo. Les deseo a todos éxitos en el final. Espero que este material les haya gustado. Les pido suscríbanse al canal, denme like y síganme en las redes sociales, compartan si este material les gustó. Y nada, nos vemos la próxima. Sugerencias para más material, abajo tienen las redes sociales. Y les mando un abrazo muy grande. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.